Cordial saludo. Eh, en esta tercera sesión de nuestro curso de principios gerenciales vamos a entrar de lleno con lo grueso, con la sustancia de lo que es conocer las funciones que debe desarrollar un gerente para ejecutar bien su labor. Entonces, he titulado a esta disertación, a esta presentación, la construcción del modelo de negocio. Ya hemos visto en las dos primeras sesiones la importancia que reviste para que un gerente desarrolle bien su función, tanto las competencias blandas como las competencias duras que debe tener. Es más, en las dos primeras sesiones hemos hablado de las competencias blandas. ¿Qué son esas competencias blandas? La administración o la gerencia empresarial moderna ha hecho mucho énfasis en que la mayor, la mayor parte del tiempo un gerente está tratando con los demás más que administrar recursos. Es decir, como lo que se busca es llevar a la empresa a un sitio, a un futuro, a un punto de llegada de éxito, ese éxito se consigue a partir de esas competencias blandas que el gerente tiene que adoptar para poder, a través de el trato con sus subalternos, impregnar la visión de la empresa de tal manera que los empleados se convenzan, los colaboradores se convenzan y lleven a la empresa a ese pedestal de éxito. Antes, estoy hablando de finales del siglo XX, tal vez en los años 80, se hacía mucho énfasis en estas competencias duras, en que el gerente tenía que conocer de aspectos legales, saber de administración, conocer algunos principios contables, ser ducho en la operación, en la parte técnica del proceso productivo, en las políticas y en el medio ambiente. Pero entonces se le dio un gran énfasis a la formación de los gerentes en estas competencias duras, ¿sí? En ese acervo y en ese adquisición y crecimiento de conocimiento, y se dejó hasta cierto punto de lado estas competencias blandas y se dieron cuenta las empresas que no conseguían el éxito. De hecho, hay cantidad de historias como Kodak, como Blackbuster, como Nokia, que por no los CEO, los gerentes, por no tener ese conocimiento, esas competencias blandas, dejaron perder oportunidades. Recuerdo, por ejemplo, que quien inventó la fotografía digital fue un ingeniero de la Kodak. Y cuando le dijo a Eastman Kodak, que en ese momento era el gerente, el CEO de la empresa, le dijo, vea, el futuro de la fotografía va a ser digital. Y Eastman Kodak, que vendía el 70% de los rollos fotográficos con aluro de plata, esos rollos que conocimos cuando éramos niños, él dijo, no, no, o sea, usted me está diciendo que cambie totalmente el paradigma de mi negocio si nosotros vendemos la mayor rentabilidad la obtenemos a partir de los rollos fotográficos, usted me está diciendo que ya no se requieren. Y sacó al ingeniero y resulta que Canon lo contrató, patentó la fotografía digital y desbancó a Kodak. Y Kodak, de hecho, que recientemente, después del año 2000, se declaró en quiebra. Entonces, estas competencias blandas de comunicación, de organización, de motivación, de planificación, de liderazgo, de establecimiento de estrategias, de toma de decisiones y de autoridad son muy importantes para que un gerente pueda cumplir muy bien con su labor. Sin embargo, pues ya tocamos en las dos sesiones anteriores algo de esas competencias blandas. Hoy nos vamos a centrar en un 50%, en un 50-50. Vamos a seguir tratando de dar algunos visos a los futuros gerentes sobre esas competencias blandas, pero también vamos a aprender algunas competencias técnicas o competencias duras que es necesario que ustedes conozcan.
Eh, Esta diapositiva hace referencia a un curso de seguridad aérea que desarrollé por allá en los años 90 con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y entonces el comandante, el coronel que era el director del curso de la Fuerza Aérea Americana, me reveló esto que a mí me ha servido para el desarrollo de mis competencias gerenciales, que es el paradigma 90-10. Él nos enseñó que a un comandante, en esa época estábamos hablando de comandante porque yo era oficial en servicio activo de la Fuerza Aérea, pero hoy lo trasladamos a un gerente, le pagan el 90% de su sueldo, perdón, el 10% de su sueldo por dar órdenes. O sea, él tiene que llegar a su sitio de trabajo, tiene que organizarse y tiene que comenzar a dar órdenes, pero el 90% de su sueldo es por controlar las órdenes que dio. De nada nos sirve tener un plan estratégico muy bien elaborado si las personas de la empresa no lo cumplen. En cuanto a la administración propiamente dicha, el 90% de su sueldo se lo pagan por planear lo que se debe ejecutar. Es decir, quien debe sentarse y debe dimensionar en su cabeza lo que se tiene que hacer es el gerente. Y el 10% de su sueldo por verificar que se ejecuten las cosas. Entonces un gerente llama a sus subgerentes cuando llega a la oficina y pide que le den un informe de cómo se están ejecutando las cosas, pero el resto del tiempo él tiene que estar planeando. Por la ejecución, que es otra de las funciones que cumple el gerente, el 10% por controlar cómo se están ejecutando las cosas y el 90% por imaginarse cómo se podría mejorar aquello que se está ejecutando. Quien debe tener la batuta de la innovación es el gerente. Claro, vamos a ver más adelante que cuando la pirámide comienza a ensancharse, que ustedes saben que se requiere un gerente para toda una compañía, se requieren algunos subgerentes y comienza la pirámide a ensancharse. Cuando la pirámide se ensancha, la base cambia este paradigma 90-10 por paradigma 10-90, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que preguntarle a los subalternos, ellos qué piensan de cómo se podría mejorar el negocio, pero quien debe tener la batuta de la innovación es definitivamente el gerente. Y por liderar le pagan el 10% por descubrir dónde, cómo y cuándo se están presentando problemas y el 90% por resolver los problemas. Yo les decía a ustedes en la primera clase presencial que a un gerente le pagan por resolver problemas, no por formar problemas. Ese es el paradigma 90-10. Ahora, vamos a cambiarlo, vamos a imaginarnos que estamos en el sector operativo. Entonces, a mí me pagan por gerenciar el 10% de mi sueldo por darle recomendaciones a mi supervisor, pero el 90% de mi sueldo por ejecución. O sea, yo aquí no tengo que controlar. Por administrar el 10% de mi sueldo por darle ideas a mi supervisor de cómo podría él ejecutar una planeación oportuna y el 90% por ejecución. Aquí por ejecución, el 90% por hacer las cosas y el 10% por imaginarme cómo puede cambiar. Es decir, el paradigma cambia totalmente. A medida que usted va ascendiendo en responsabilidad y en cargo, va a tener mucho más demanda de competencias cognitivas que competencias físicas. Es decir, no le van a pagar por hacer, pero sí le van a pagar por pensar. Bueno, esta diapositiva, ustedes no me la creen, yo la hice en el año tal vez 2008, 2007, que asistí a una clase de emprendimiento y el expositor la montó. No tenía ni idea que hoy por hoy Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos, lejos de llegar a pensarlo, no lo pongo por eso. Pero a mí me encantó una frase que le escuché a Donald Trump cuando él conducía el famoso programa americano El Aprendiz. Él era el conductor de ese programa. Recuerden que
llamaba a dos equipos y les comenzaba a dar tareas gerenciales y ganaba uno de los que pertenecía a cualquiera de los dos equipos. Y la frase recurrente de Donald Trump, porque en todas las sesiones tenía que despedir a alguien, era "You're fired", estás despedido, estás despedido. Pero Donald Trump dijo algo en cuanto al emprendimiento empresarial que me parece interesante traerlo hoy a colación. Solo creo en los empresarios que sean capaces de decirme que van a construir un edificio de 80 pisos sin un peso en el bolsillo. Yo solo creo en el gerente que me diga que es capaz de llevar a una empresa que puede llegar a tener cualquier cantidad de problemas a un pedestal de éxito. Yo creo en esa gerencia. Y para poder hacerlo, el gerente debe desplegar competencias artísticas. ¿Qué es el arte? Vea, usted le da un pincel, unas pinturas y un lienzo en blanco a un artista y él con esas cosas tan poquitas puede crear una obra de arte. Dele un martillo, dele un cincel y dele una piedra a un escultor y va a crear una obra de arte. Dele un papel en blanco a un escritor y va a crear una obra de arte. Dele una empresa que hasta ahora está comenzando a un buen gerente y la va a poner en un pedestal de éxito. Eso es una competencia que deben tener los gerentes. Los gerentes son artistas, los gerentes crean de la nada, crean obras de arte de la nada. Pero también la gerencia tiene mucho de ciencia. ¿Y por qué? Porque para que una empresa sea rentable, sea sostenible, sea única y tenga capacidad de crecimiento, se requiere aplicar un método. Es decir, no es solo imaginarnos, no es solo la parte artística, sino esa parte artística tenemos que aterrizarla, tenemos que crear planes, programas, proyectos, manual de funciones, manual de procedimientos y con todos esos insumos que son ciencia, construimos ese imperio del que les estoy hablando. Entonces, para mí, el gerente debe tener competencias artísticas, pero también debe tener mucho conocimiento, o sea, esas competencias científicas, porque combinadas las dos es que se pueden hacer grandes avances. Es importante que los gerentes reconozcan los sectores de la empresa. La verdad, a veces cuando yo asesoro empresarios, me doy cuenta que ellos conocen este paradigma de los sectores de la empresa empíricamente y comienzan a dar palazos de ciego y por eso a veces de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Por muy buenas intenciones que tenga el gerente, no va a lograr llevar a la empresa a ese sitio de éxito que la queremos llegar, a donde queremos llegar. Entonces, la empresa tiene dos sectores. Un sector externo, un sector que queda por fuera de las instalaciones de la empresa, que es lo que el común de la gente ve. Nosotros tenemos que imaginarnos no que somos gerentes de la empresa, sino que somos cualquier parroquiano de la ciudad de Villavicencio y tenemos que preguntarnos cómo ese parroquiano que no tiene ninguna relación comercial o laboral con la empresa nos ve. Esa es la manera de hacer crecer la empresa y eso se consigue en el sector externo. Pero también dentro de las funciones del sector del gerente, él tiene que cumplir unas funciones dentro del sector interno de la empresa. ¿Qué ocurre? Que como les decía yo antes, se da más énfasis en que el gerente conozca el sector interno, que son las áreas funcionales de la empresa, y muchas veces descuida el sector externo, pero es que el sector externo es el que nos va a dar la rentabilidad. Ejemplifico lo que les estoy diciendo, vea. El sector interno de la empresa, o sea, todo esto que ustedes están viendo acá, la atención a los clientes, el uniforme de los empleados, el proceso productivo, hace parte del sector interno. ¿Cuál es el sector interno de la empresa? Las estructuras funcionales, los procesos, los controles, la contabilidad
las finanzas hacen parte del sector interno. ¿Lo tiene que descuidar el gerente? No, yo no estoy diciendo que lo descuide. Lo que yo estoy diciendo es que el gerente tiene que concentrarse en el sector externo de la empresa. ¿Qué es el sector externo? Es el producto. ¿Cómo ve la sociedad común el producto que yo estoy vendiendo? La competencia, qué hacen bien y qué hacen mal, cómo nos percibe la competencia. Cuando hay un dicho popular en el llano y en Colombia que dice que uno le tira piedras al árbol que más frutos tenga. O sea que si usted no habla es porque no hablan es porque está haciendo las cosas supremamente mal. Pero si la competencia comienza a ejecutar acciones para neutralizarlo, créanme que es porque usted está haciendo algo bien. El mercado, ese mercado es el sitio físico, virtual, donde se realizan las transacciones comerciales. Estamos bien ubicados, es necesario lanzarnos a crear una página web, de pronto a tener demanda por internet. Hace poco fuimos a cine con mi hijo y él vive ofendido, 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 porque cuando vamos a comprar las boletas a través del portal web de la empresa de Cine Colombia, nos cobran 2.500 pesos por la transacción. Y entonces, claro, él con sapiencia, él es profesional en negocios internacionales, decía, vea, las empresas como Cine Colombia deberían promover más la compra de boletas por internet que la compra de boletas físicas. ¿Por qué? Porque se ahorran empleados. O sea, no deberían cobrar esos 2.500 pesos de más por la transacción por internet, sino deberían promoverla. Y claro, tiene razón, pero eso hace parte del sector externo, de las funciones del gerente, de saber si más bien en vez de castigar a los que van a comprar a través de internet, más bien promovemos esa compra. Los clientes están en el sector externo. No podemos, o sea, no todos los habitantes de Villavicencio van a ser nuestros clientes, pero tenemos que cautivar a la gran mayoría de ellos. ¿Cómo piensan? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué gustos tienen? ¿Qué edad? ¿Cuál es su nivel de estatura? Es decir, ese perfil básico de cliente es importante y hace parte de ese sector externo. Los proveedores, que son los que nos dan la materia prima para que nosotros podamos desarrollar ese proceso productivo. ¿Cómo nos ven los proveedores? Vea, hace relativamente poco llegué a una empresa que tiene problemas y me contrataron para que los asesorara y cuando me di cuenta los proveedores llegaban como si la empresa fuera de ellos y maltrataban al gerente de la empresa. Claro, habían problemas de pago, pero yo llamé al gerente de la empresa, llamé a sus asesores y les dije, no, a ver, ustedes son un cliente de sus proveedores, ustedes no pueden dejar que los proveedores lleguen y los maltrates, son una relación, ellos son proveedores, ustedes son clientes de ellos, tienen que enamorarlos. Ah, pero es que tenemos problemas. Sí, claro, vamos a solucionar los problemas, pero hágame el favor, si los proveedores no cambian su percepción frente a la empresa, no podemos continuar. Es decir, no es que el proveedor imponga los precios de la materia prima, no es que imponga los colores, no, nosotros somos un cliente y como cliente vamos a exigir. Los no clientes, ¿cómo ven a la empresa? Entonces, vea, en resumidas cuentas, recuerden que hay dos sectores, un sector interno de la empresa que es de la puerta de la compañía hacia adentro, todo lo que ocurre, y un sector externo que es de la puerta de la compañía hacia afuera, de cómo nos percibe la comunidad. El gerente debe tener competencias para gerenciar, valga la redundancia, los dos sectores, pero no puede descuidar para nada el sector externo. Funciones del gerente de la empresa, vea, el gerente directamente es una función gerencial que yo no recomiendo que se le dé a otra persona, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones que no puede delegar? La idea creativa. Es decir, la idea creativa debe ser potestad del gerente de la empresa, no puede ser potestad de un departamento. ¿Por qué? Porque a veces ese departamento no conoce las minucias de toda la empresa y por muy buena que sea la idea no va a lograr
imbricarla, impregnarla dentro de todos los empleados. El gerente es el que da el punto de partida de toda la actividad comercial. El gerente es el que escoge los descuentos. El gerente es el que escoge las estrategias de promoción. El gerente es el que gerencia, es el que manda. Se encarga de lo externo de la empresa. Vean, no puede delegar en absolutamente nadie. Él se puede asesorar. No me malinterpreten. Yo puedo contratar una entidad publicitaria para que, por ejemplo, me dé una idea del logo, el eslogan, de todo eso. Pero quien se encarga de aprobar es el gerente. No puede delegar esa función. Él se encarga de los atributos físicos y los atributos intangibles del producto. Claro, la sección de producción y la sección de mercadeo llegan, pero quien debe aprobar en últimas es el gerente. Es algo que no se puede delegar. ¿A qué se va a dedicar la empresa? Hay ocasiones, les pongo un ejemplo. Una vez una estudiante quería montar una empresa de alquiler de vestidos de novia. Y entonces le dije yo, bueno, ¿y si llega una niña de 15 años y quiere que le alquilen un vestido de 15 años? No, profesor. A mí me da pena, pero no me cambie mi objeto social. O sea, yo tengo definido que vamos a hacer alquiler de vestidos de novia y no vamos a meterle absolutamente nada más porque es que comenzamos a revolvernos. Ve, yo respeto mucho eso. Yo le dije, listo, China, tiene razón. Me encantó la pasión con la que me contestó. Después la visité cuando tenía el almacén de alquiler de vestidos de novia y me dijo, profe, usted tenía razón. ¿Por qué? Porque hay más 15 años que matrimonios en la ciudad de Villavicencio. Yo no sé si ustedes sabían eso. Entonces, ¿a qué se va a dedicar la empresa? Es potestad del gerente. Él tiene que tomar la decisión. Cuál es el mercado, cuáles son los clientes, etcétera, etcétera. Donde sí puede delegar ciertas funciones en personas de su entera confianza y desde que tengan las competencias claves para que le den información, ese es en el sector interno. Y vea que yo en las asesorías que hago encuentro más a los gerentes controlando el sector interno que verificando este sector externo. Entonces, cuando hay problemas contables, el gerente se mete en la contabilidad y he encontrado yo gerentes que en vez de estar atendiendo a los clientes o en vez de estar pensando en conseguir un nuevo proveedor o en vez de estar pensando en cualquiera de estas cosas del sector externo, están llevando allá números. Y resulta que es que lo que da la rentabilidad de la empresa es el sector externo. Esto permite el crecimiento, la organización. Pero no quiero decir con esto que descuiden el sector interno. El sector interno es necesario controlarlo. Pero aquí, por ejemplo, no se dedique usted a la parte minuciosa, es decir, al detalle de la administración del talento humano. Tenga una oficina de talento humano y usted da las órdenes, recuerden, el 10% de su sueldo es por dar órdenes, el 90% por controlarlas. Pero quien debe ejecutar toda esa política es el encargado de cada uno de esos departamentos. Entonces, no se descuiden de este sector externo y no se metan de cabeza en el sector interno. Yo en el PDF escribí que a veces encuentro a los gerentes como los avestruces. La leyenda africana dice que cuando el avestruz se siente en peligro, él cava un hueco y mete la cabeza dentro de la tierra. Ustedes saben que el avestruz es un ave grande que se ve a distancia y entonces él jura que los enemigos no lo están viendo. Algo así ocurre con los gerentes que se meten de cabeza a solucionar los problemas de la estructura interna, pero se olvidan que por fuera de la empresa hay gente que los está mirando y que quieren saber cosas nuevas que les ofrezca la empresa y el gerente por estar aquí adentro lo descuida. Vea, ¿qué estoy diciendo? Funciones específicas para el gerente, tareas específicas. El gerente que debe tener conocimiento de la empresa. No se pongan a gerenciar empresas que ustedes no conozcan. Es un consejo que yo les doy. Segundo, es el que saca las ideas creativas, es el que promueve la creatividad, el emprendimiento, la innovación. Ojo, tiene que estar muy pendiente de las tendencias. Las tendencias son los cambios de comportamiento de los clientes frente a un producto. Si usted no está pendiente de las tendencias, le va a ocurrir lo que le sucedió a Nokia. Nokia se durmió en los laureles. El Nokia 1100, recuerdo que
era un celular que, imagínate cuántas personas en el mundo no tenían un Nokia, pero ellos se quedaron ahí, mientras tanto, Apple y Samsung y otras compañías comenzaron a cambiar, la tendencia fue que comenzaron a cambiar la telefonía celular y a incorporarle dentro de sus equipos funcionalidades que no tenían los equipos de Nokia, y Nokia se quedó dormido en su éxito, y cuando menos pensó, ya gran porcentaje de sus clientes habían migrado hacia otras empresas. La perdurabilidad del negocio es muy importante. Ojo, vea, en el sector externo es donde está la emoción, donde está lo rico de ser gerente, donde están las mayores satisfacciones que ustedes puedan tener en el sector externo. Y el gerente, a través de los asesores, a través de los empleados que cumplen esas funciones de subgerentes, que tiene que hacer, verificar la eficiencia, la eficacia, la efectividad, y las tres juntas dan competitividad. Ojo, mientras que en el sector externo, bien administradito, está la emoción, en el sector interno, bien administradito, usted no va a encontrar sino problemas, pero a usted le pagan por solucionar esos problemas. Entonces, es bueno conocer esas funciones específicas. El éxito de la empresa, ¿de qué depende? De que esté bien gerenciado el negocio. ¿Sí? Que el gerente tenga en claro un concepto diferenciador, que su producto puede ser, por ejemplo, pelotas de tenis, que cualquier empresa puede vender pelotas de tenis, pero las suyas son especiales por el color, brincan más, no sé. Ese factor diferenciador es el que va a llevar al éxito a la empresa. Debe el gerente conocer y tener un modelo de negocio efectivo, diferente y muy recursivo. El gerente no puede delegar en absolutamente nadie, descubrir, mantener e imponer ese factor diferenciador. Los asesores, ¿qué tienen que hacer? Primero, deben conocer muy bien la estructura de la empresa, es decir, un asesor en talento humano debe ser excelente asesorando en cuanto al talento humano. Un asesor contable debe ser excelente llevando contabilidad. Entonces, ¿cuáles son las funciones de ellos? Asesorar bien y manejar muy bien los conceptos técnicos de manera profesional, no emocional. Dejen las emociones para el gerente. Estos asesores son técnicos. El asesor contable debe estar recitando las cuentas permanentemente. Yo no quiero ver a un asesor, y les digo, cuando asesoro empresas, no quiero ver a un asesor contable metido en la parte de talento humano diciendo cómo se tiene que manejar el personal, porque no está cumpliendo bien su función. Para construir un modelo de negocio, ¿qué se requiere? Se requiere tener clara cuál es la misión, tener clara cuál es la visión, establecer unos valores corporativos, planificar unos objetivos corporativos para poder cumplirlos, establecer un método de cómo, cuándo y por qué se van a hacer las cosas, tener muy en claro cuáles son los medios que se requieren para hacer todo esto que les estoy diciendo, y unas competencias de innovación y de creatividad interesantes. Todas estas flechas que estoy marcando acá, por ejemplo, dése cuenta que de valores va una flecha hacia la innovación, pero de la innovación va una flecha hacia los valores. El negocio es monolítico. Ustedes dirán, pero vea, el profesor me tiene confundido porque me habla de dos sectores de la empresa y que debe estar el gerente en el sector externo y debe tener unos asesores en el sector interno, y ahorita me está diciendo que debe ser monolítico. Sí, es una sola empresa, es un solo gerente. Cualquier cosa que se piense hacer en innovación va a afectar todos estos otros 6 elementos. Cualquier cambio en la misión debe estar orientado básicamente por cualquiera de estos otros 6 elementos. Entonces, yo ¿qué he descubierto? Que las empresas que todavía funcionan por áreas funcionales o áreas específicas, por ejemplo, la parte contable, entonces no entrega información, y el subgerente contable, él es un reyesuelo, digo yo, de tercera categoría, no deja entrar a los otros empleados, no suelta la información. Hace poco, en una de las empresas donde yo laboro, le dije a una de las empleadas que si me podía entregar unos documentos para hacer un análisis para entregárselo al gerente de la empresa, y la empleada me dijo, no, a mí me da pena con usted, pero esto solo lo manejo yo. Entonces, esos feudos no se pueden dejar
crecer en las empresas. Es monolítica. Cualquier cosa, vea, yo le digo, cuando las empresas son mías, yo le digo a los empleados, me hacen el favor y ustedes, la impresora no es suya, la impresora es de la empresa y entonces cualquier persona que requiera la impresora la puede utilizar cuando es para hacer cumplir funciones que se les han ordenado dentro de la empresa. Entonces eso de que no es que la empresa es mía y no la impresora es mía y no la presto, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Es monolítica y cualquier cosa que ocurra en cualquiera de estos elementos o secciones va a impactar en todos los otros y hay que tenerlo en cuenta. El concepto o el factor diferenciador de dónde parte, de la misión. Vea, yo les voy a explicar el concepto que yo tengo de misión. ¿Qué es la misión? La misión es aquello que la empresa tiene que hacer todos los días y es aquello que le genera la mayor cantidad de rentabilidad a la empresa. Verbigracia. Si yo monto una empresa cuya misión es vender zapatos, entonces yo cojo a todos mis empleados y les digo, a ver, la misión, lo que usted tiene que hacer permanentemente, a usted se le contrató para vender zapatos. Entonces, la parte contable debe proveer elementos para que los vendedores puedan vender bien los zapatos. Es decir, la función mía no es llevar una muy buena contabilidad, esa no es mi misión, es algo que apoya la misión. Mi misión es vender zapatos. Yo le digo a los empleados, vea, yo quiero llegar a la empresa y verlos vendiendo zapatos. Concéntrense en eso. Yo quiero que el gerente del talento humano se meta en la cabeza que nuestra misión todos los días es vender zapatos. Entonces, ¿qué capacitación deben tener los empleados? Le estoy hablando como gerente o subgerente de la oficina de talento humano. ¿Qué capacitación deben tener los empleados para vender mejor los zapatos? Conocer los cueros, conocer las suelas. Es decir, la misión es muy importante. Pero resulta que yo encuentro hoy, cuando me contratan las empresas asesoras, que casi todas las empresas tienen una misión muy bonita, muy larga, por allá, enmarcada en una pared. Pero los empleados no saben de la misión. Entonces pongo estos ejemplos, ¿no? Que son pueriles, pero que son reales. Un día iba yo por la calle de Las Palmaditas, ahí donde ahorita la gobernación del departamento del Meta puso un poco de sombrillas de colores, muy bonitas quedaron, por cierto, y necesitaba comprar, no sé, un elemento. Recuerde, me parece mucho que era para el colegio de mi hija. Yo llegué a las 9 de la mañana y uno de los locales estaba abierto y la señorita que tenía que atender estaba barriendo y trapeando el piso. Entonces, cuando yo llegué de afán porque tenía que llevarle el elemento al colegio de mi hija. Hágame un favor, ustedes venden tal cosa. Y la señora, qué pena con ustedes, que estoy haciendo aseo, entonces vuelva dentro de media hora. Por Dios, yo quedé totalmente anonadado. Dije, vea, esta persona no sabe cuál es la misión de la empresa. La misión de la empresa no es barrer y trapear. La misión de la empresa es vender. Ella debió haber dejado de lado la escoba, debió haber dejado de lado el trapero, debió haberse quitado los guantes, debió haberme atendido porque esa es la misión de ella. Una vez también entré a otro almacén porque estaba necesitando una camiseta negra para mujer de tiritas para un disfraz de mi hija y la persona que estaba atendiendo estaba doblando ropa, estaba doblando camisas. Ella tenía la cabeza agachada. Yo llegué y saludé buenas. Ella sin levantar la cabeza me dijo buenas. Yo le dije, señorita, hágame un favor, es que necesito esta camiseta. ¿Ustedes la tienen? Y ella sin dejar de doblar la ropa me dijo, lo que está ahí colgado es lo único que tenemos. Nunca levantó la cabeza, no me saludó, siguió doblando ropa. Entonces, ¿la misión de ella es doblar ropa o es vender ropa? Si ustedes me contestan que la misión de ella es vender ropa, ella cuando llegue el cliente tiene que dejar de doblar la ropa y concentrarse en el cliente, cumplir la misión. Yo fui militar y cuando nosotros teníamos clara cuál era la misión, íbamos y la cumplíamos. Entonces, yo redacto las misiones de no más de un renglón. Nuestra función es vender ropa
Y es así de sencillo y le digo al portero, a ver, su misión, la misión de la empresa es vender ropa, entonces su misión, lo que usted hace todos los días debe contribuir a que nosotros vendamos ropa, no debe convertirse en una piedra en el zapato. Hay porteros que no lo dejan entrar a uno, qué pena, es que estamos cerrando, falta media hora para cerrar, pero es que están cuadrando caja, entonces usted no puede entrar. No, no, un momentico, la misión es esa, la misión es cuadrar caja o la misión es vender. Y entonces, cuando tenemos clara nuestra misión, debemos tener un objetivo fundamental. Esa misión debemos crearla alrededor de un mercado. Esa misión debemos crearla para satisfacer al cliente. Esa misión debemos dimensionarla de acuerdo a nuestro producto estrella y esa misión hace parte de los valores de la empresa. La misión debe tener en cuenta un concepto o un factor diferenciador, que este concepto o factor diferenciador es lo que yo llamo la visión de la empresa. Entonces, ¿qué es la visión? La visión es específicamente eso que nos hace diferente a todas las demás empresas. Entonces, verbigracia. ¿Cuántos almacenes de venta de zapatos hay en Villavicencio o cuántos almacenes de venta de ropa hay en Villavicencio? La pregunta es, yo como gerente, ¿cómo me voy a diferenciar de todos los almacenes que venden zapatos y de todos los almacenes que venden ropa? Entonces, no sé, a ver, pongo a todas las empleadas a que sonríen y a que saluden de una manera específica al cliente. Puede ser, o sea, estoy elucubrando, estoy imaginándome cosas dentro de mi cabeza, o la tela de las camisas va a ser especial, o el diseño va a ser especial. Entonces, ese factor diferenciador yo lo convierto en la visión. Yo en el PDF les cuento de dónde surgió ese cambio conceptual entre lo que es la misión y la visión de las empresas. Yo leí un libro de corte cristiano, pero administrativamente eh, de un gran valor. Lo tengo, si alguno de ustedes lo quiere, se los puedo pasar, lo tengo en formato digital, que se llama El poder de una visión, con V, visión, del doctor Miles Monroe. El doctor Miles Monroe era pastor de una iglesia en las Bahamas. Yo recuerdo que era doctor en teología, o sea, PhD en teología, y él una vez llegando a las Bahamas se accidentó en el avión y se mató con la esposa. Pero él escribió ese libro del poder de una visión y a mí me cambió totalmente el panorama. Entonces él decía, por ejemplo, que conocía 3 iglesias cuya misión era predicar el evangelio, pero cada una lo predicaba de una manera diferente. Entonces, nosotros cuando yo estuve en una de las iglesias donde serví, comenzamos a buscar una visión. En la iglesia cristiana se habla mucho de la visión, la visión. ¿Qué es la visión? Es ese toque, según ellos, especial de Dios que me dice cómo debo organizar mi congregación para que crezca. Entonces fuimos a 3 iglesias grandes. Yo no sé si ustedes sabían, pero algo que tiene Colombia es que está migrando de ser un país eminentemente católico y ha tenido un crecimiento exponencial de las iglesias cristianas o pentecostales. No estoy ni promoviendo las iglesias cristianas, ni diciendo que la iglesia católica está errada, o sea, no estoy diciendo eso, estoy contando una historia anecdótica de cómo ocurrió. Entonces fuimos a 3 iglesias cristianas de las más grandes del mundo, porque eso también tiene Colombia. Colombia tiene de las iglesias más grandes del mundo, iglesias con 250.000, con 300.000 miembros. Hay una que quiere tener 1.000.000 en Colombia. Entonces, desde el punto de vista gerencial es interesante conocer cómo pretenden lograr eso los pastores, ¿no? Entonces, una de esas iglesias, cuya misión con M es predicar el evangelio, el pastor fue brujo antes de ser cristiano. Y entonces él dice que un día, en una oración, Jesús le dijo, literalmente lo dice así, que tenía que luchar contra las acechanzas del diablo. Entonces usted llega a esa iglesia y desde que entra no le hablan sino del diablo, que el diablo lo tiene cogido, que el diablo no sé qué. De hecho, hasta la manera como se visten los que asisten a esa iglesia, los hombres se ponen unas camisas
manga larga, las mujeres se ponen faldas hasta los tobillos, no se maquillan porque ellos dicen que el maquillaje es obra del diablo y que si la mujer se pone bonita entonces va a ser una tentación para los hombres y la tentación viene del diablo y no le hablan sino del diablo, del diablo, pero aspiran a tener 1 millón de almas y en Bogotá tienen más de 300.000 personas en la congregación. O sea que el cuento se vendió, por decirlo de alguna manera. Otra iglesia cristiana también, cuya misión es predicar el evangelio. El pastor dice que un día se acostó a dormir y que Jesús se le presentó en sueños y le dijo, venga, usted no se ha dado cuenta, Jesús, eso cuenta el pastor, que Jesús le dijo, usted no se dio cuenta que yo llamé a 12 apóstoles, no llamé a 35, ni llamé a 40. Después la Biblia dice que habían 70 discípulos, que la cuestión cambió, pero en realidad, el pastor no miente cuando dice que Jesús en sus comienzos del ministerio llamó a 12 apóstoles. Y dice el pastor que Jesús le contó que de los 12 habían 3 cabezas, que era Pedro, Juan y Jacobo. Cuando ustedes leen la Biblia, los evangelios, se dan cuenta que en las ocasiones especiales, cuando Jesús resucitó la hija de Pedro, bueno, no recuerdo si se llama Pedro, cuando Jesús resucitó una niña de 12 años que estaba muerta, llamó a Pedro, Juan y Jacobo. Cuando se transfiguró, llamó a Pedro, Juan y Jacobo. Cuando fue al monte Oreb a orar, llamó a Pedro, Juan y Jacobo. O sea, Pedro, Juan y Jacobo eran 3 apóstoles estrellas. Esto todo lo cuenta el pastor este que les estoy hablando. Entonces, que habían 3 cabezas que eran Pedro, Juan y Jacobo y que cada uno de esos 3 tenía otros 3 discípulos, por eso eran 12 apóstoles. Entonces, que la visión con B que Jesús le daba a ese pastor era armar grupos de 12. Entonces él creó una doctrina que se llama el G12, es una de las iglesias más grandes de Colombia. Y entonces cuando usted llega a esa iglesia, lo primero que le preguntan es, hermanito, ¿usted ya hace parte de un grupo 12? No, yo hasta ahora estoy llegando. Entonces vea, hágame el favor, usted pertenece a los 12 de esta persona y usted entra en un grupo de 12. Cuando usted ya ha llevado cierto tiempo en la iglesia, entonces le dicen, bueno, forme su grupo de 12. Y entonces usted llama a 3 personas cercanas, comienza a discipularlas y le dice a cada uno de esos 3 que llame a otros 3 y forma sus 12. La iglesia tiene 300.000 miembros solo en Bogotá y está creciendo a nivel nacional. Otra iglesia, con esto ya termino. El pastor dice que un día se metió en ayuno y en oración y que el Espíritu Santo le dijo, cuando Jesucristo ascendió a los cielos después de resucitado, dijo, os conviene que yo me vaya, pero les dejaré al Espíritu Santo. Entonces, este pastor dijo, no es a través del G12, no es a través de hablar del diablo, es a través de volverme amigo del Espíritu Santo, y comenzó a hablar del Espíritu Santo. Y nosotros cuando llegamos a esa iglesia por primera vez, yo recuerdo que el celador, con uniforme de celadoría, con un overol, con botas de combate y con un perro, me saludó diciéndome, hermano, el Espíritu Santo lo trajo a esta iglesia. Yo me sorprendí. Entramos y el ujier o el diácono, la persona que sirve, me dio la mano, hermano, el Espíritu Santo lo trajo a esta iglesia. Llegué un poquitico más adelante en el púlpito y otra de las personas líderes, hermano, el Espíritu Santo le va a hablar. Y no le hablan a usted sino del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Otra iglesia que tiene como 400.000 miembros en Bogotá. Entonces me di cuenta que lo importante de la visión es ese factor diferenciador. Vea, cuando usted va a la iglesia donde le hablan del diablo, allá no le hablan del Espíritu Santo. Cuando usted va al G12 no le hablan ni del diablo ni del Espíritu Santo. Y cuando usted va a la otra iglesia donde le hablan del Espíritu Santo no le hablan ni del G12 ni del diablo. Cada uno de ellos tiene un factor diferenciador, lo conoce desde el gerente hasta el último empleado, lo practican a diario y eso hace que la empresa crezca. Eso lo llevo yo al punto de vista administrativo y es igual. ¿Qué es lo que el dueño quiere? Hace parte de la visión. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Dónde el dueño quiere llegar? Quiere llevar a la empresa. ¿Qué es lo que el cliente espera recibir? ¿Dónde creemos que debemos llegar? Y todo eso hace parte de una identidad propia de la
empresa. Entonces, ¿qué es la visión? Para mí, vuelvo y les digo, está basado en esos libros, pero ha funcionado en las iglesias, iba a decir yo, en las empresas donde he llevado este paradigma, funciona. Algo que me va a hacer reconocible y único dentro de mis clientes y que me va a hacer crecer. Entonces, yo redacto una visión de no más de un renglón y todo el mundo se la tiene que aprender de memoria y lo más importante, todo el mundo la tiene que practicar. Entonces, cuando yo llego a una empresa y pregunto la visión y un empleado no se la sabe, inmediatamente le pongo quejas al gerente. Venga, ojo, porque este empleado no está vendiendo la visión de la empresa. No la conoce, por lo tanto no la puede vender. O hay otros que la conocen, pero no las quiere vender. Esos no sirven. Yo les digo, vea, téngalo en matrícula condicional y si no cambia, si no se acopla a la visión de la empresa, hay que tomar la decisión de sacarlo y cambiarlo por otro que sí quiera adoptar esa visión. Todo es emoción, todo es motivación. Cuando tenemos un modelo, cuando tenemos una misión clara, cuando tenemos una visión clara, entonces lo que hacemos es crear unos valores que interpreten tanto la misión y la visión y puedan ser practicados por todos los grupos, stakeholder o grupos de interés de la empresa. Tenemos que motivar, vea, la motivación viene del latín motio que significa acción. Un empleado está motivado cuando acciona, no cuando grita, no cuando aplaude, no cuando brinca, sino cuando acciona como yo quiero que accione. Entonces, ese empleado debe conocer muy bien a los clientes, los tiene que definir y los tiene que interpretar. ¿Para qué? Para practicar los valores y para alcanzar los objetivos corporativos. El producto debe ser único y debe tener un factor diferenciador. Hay que comprometer dentro de la empresa el proveedor. Lo que yo les digo, no quiero, yo no, a mí me molesta cuando yo llego a una empresa y veo a los proveedores gritando y tomando decisiones en la empresa. Es una empresa sin identidad, es una empresa que cualquiera llega hasta los clientes y ponen el precio que ellos quieran. Entonces al cliente hay que comprometerlo dentro de la misión y dentro de los objetivos corporativos. A la competencia hay que conocerla y hay que interpretar el mercado, ¿sí? Entonces, de cada uno de estos stakeholders o grupos de interés, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué esperan ellos de la empresa? Y ese qué esperan de la empresa son los objetivos corporativos. Es importante que la empresa tenga una identidad de marca. Esa identidad de marca tiene que ver mucho con la visión. Es decir, tiene que ser fácilmente reconocible dentro de los clientes y los no clientes para poder hacer crecer el negocio. Entonces, el método para crear una aplicación es ver nosotros qué fases tenemos dentro de todo el proceso productivo para que a través de esas fases ver en dónde podemos impregnar esa identidad. Obviamente, los procesos y los procedimientos que tenemos en la empresa también son como elementos que nos dicen dónde podemos ir y meter esa identidad de marca. Por ejemplo, en el empaque, el eslogan, en la manera como arreglamos la vitrina del almacén, ¿sí? La identidad de marca debe ser una acción, es decir, deben los empleados conocerlas y ejecutarlas. Un empleado que me venda un producto de mi empresa sin esa identidad de marca no me sirve. Y de tiempo en tiempo debo estar chequeando para saber si la identidad de marca está cumpliendo con la función o no. Nunca, nunca podemos violar la identidad de marca. El día que nosotros violemos esa identidad de marca, perdemos para siempre un cliente. Entonces, toda la identidad de marca debe crearse a partir de un esquema estratégico. Es decir,
Yo les mostraba antes una diapositiva donde cada uno, la misión, la visión, los objetivos corporativos inciden en el resto. Les decía que la empresa debe ser monolítica, debe ser una sola. Y a través del esquema estratégico es que nosotros podemos lanzar o trazar una sola línea para que una empresa compleja de varios departamentos que estén presentes en varias ciudades del país puedan tener esa identidad de marca. ¿Sí? La planificación o la planeación estratégica es el siguiente tema. No voy a ahondar mucho en él, sencillamente la planificación estratégica está en cada una de las estructuras de la empresa. Tenemos que planificar la estructura legal, saber qué tipo de empresa vamos a tener, cuáles son los impuestos que debemos pagar, dentro de la estructura organizativa, cuáles son las funciones y cuáles son los procesos, dentro de la estructura financiera, cuál va a ser el flujo de caja, cómo vamos a obtener los ingresos, cómo vamos a controlar los egresos y dentro de la estructura técnica, la capacidad instalada. No voy a ahondar más en la planificación estratégica porque es el siguiente curso, pero es importante que ustedes sepan que dentro de sus funciones tienen que cumplir ese rol de planificadores estratégicos para que la empresa crezca. Y los objetivos corporativos son identificar los stakeholders o los grupos de interés y cada uno de esos grupos de interés, en cada uno de esos grupos de interés hacer la pregunta. Para los inversionistas, ¿qué esperan los inversionistas de la empresa? Los clientes, ¿qué esperan los clientes de mi empresa? Los empleados, ¿qué esperan cada uno de ellos de mi empresa? ¿Qué espera la comunidad de mi empresa y qué esperan los proveedores? Si usted tiene más stakeholders y puede identificarlos, identifícalos muchos más, pero la contestación a esas preguntas hacen parte de los objetivos corporativos. Entonces, la construcción del modelo de negocio tiene una misión, una visión, unos valores, un método, unos medios y unos objetivos corporativos. Ese es el modelo de negocio y aquí usted tiene que cumplir en cada uno de ellos unas funciones que yo más o menos se las he intentado explicar. Pero esto no puede funcionar solo si no tenemos personal idóneo, si no tenemos todos los días ideas creativas o de innovación, si no hay un espíritu de servicio y si no logramos entregar conocimiento a cada uno de todos estos empleados. Para tener personal idóneo, una función clave del gerente es tener un proceso de selección y reclutamiento adecuado. No los padrinazgos, no ofertar empleos a familiares y amigos, sino lo que yo hago es que yo le informo a mis familiares y a mis amigos, vea, en tal empresa hay una vacante, vaya, participe y ganes el concurso. Porque yo sí, a mí me incomoda muchísimo la mediocridad y no me gusta recomendar a alguien para que después vaya a quedar mal frente a esa recomendación o hacerme quedar mal frente a esa recomendación. La creatividad, importantísimo, este tema tampoco lo voy a tocar a fondo en esta disertación porque lo vamos a ver más adelante. El deseo de servir, la Madre Teresa de Calcuta decía, quien no nace para servir, ¿cómo? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo en el PDF digo, es una frase apocalíptica, es una frase dura que dice, aquel que no sirve no debería estar vivo. Y es interesante, nadie da de lo que no tiene. Entonces, ¿el servicio se puede enseñar? Sí y no. Se enseña, pero también se tiene ese gen de servicio por dentro. Y cuando yo encuentro un empleado que no tiene el gen, no trabaja conmigo. Para mí, todas las personas, desde el gerente hasta el portero, deben tener deseo de servir y deben ser servidores. Deben tener espíritu de servicio. Es lo más importante, es la competencia más importante que yo reviso dentro de mis empleados es si tienen o no tienen espíritu de servicio. Y el programa de capacitación debe darme la seguridad que todo lo que yo estoy comentándoles en este video, que de hecho está como largo, los empleados lo van a conocer. En el PDF les escribo, por las dudas capacitar. ¿Cuántas veces hay que capacitar? Diariamente. Y después de la capacitación, más capacitación. El conocimiento hace libre a las personas y el conocimiento hace que obtengamos el éxito. Muchas gracias por su paciencia. Espero que hayan aprendido y les pido, por favor, que vean los videos y que hagan cada una de las tareas. Nos vemos en la próxima sesión que vamos a hablar sobre planificación estratégica.